Profe, muy buenas tardes, noches, días. Le mando un fuerte y caluroso abrazo. Este es mi comentario respectivo a la película de Ana y el Rey, correspondiente al trabajo en número uno. Y bueno, pues yo creo que el contenido es muy rico, muy vasto. Desde las primeras escenas, pienso que transmite el objetivo de haber puesto este filme ahí. Me gustaría empezar con una quote de la película. Dice: algunos bendecían la lluvia, mientras que otros tenían el miedo de que causara una inundación. Yo creo que muchas veces las personas, los grupos, le tenemos miedo como al cambio, ¿no? Siempre se ha manejado de esta manera, siempre ha sido así, y estas dos frases es algo común al que nos vamos topando día con día. Sin embargo, pienso que la mayoría de las veces el cambio puede ser una bendición, puede ser y el cambio pienso que no es para nada una razón por la cual angustiarnos. Es decir, yo pienso que hay cambios malos, y yo sí pienso que hay cambios malos. Eh, Pienso que los cambios malos se desarrollan en un proceso, no es algo instantáneo. Sin embargo, pienso que no tenemos que tenerle miedo al cambio, eso sí. ¿Por qué? Porque creo que hay que confiar en una misma capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad, de apertura. Entonces me llamó mucho la cuestión, la atención. Bueno, dentro de la dinámica del desarrollo del filme, pues obviamente en muchísimas ocasiones, pues hay este malentendido de estos lenguajes diversos que se hablan. Eh, Ana quiere muchas veces hacer las cosas de su modo. Una de las primeras veces que se topa con Piedra, pues precisamente hablando con uno de los sirvientes del rey, donde ella se molesta porque le empiezan a cuestionar como temas personales y se le hace muy mal educado. Entonces el sirviente le contesta que en Siam o en esta parte de India es precisamente de buena educación, antes de hablar de negocios, antes de hablar de trabajo, antes de hablar cualquier cosa, preguntar cuestiones personales. Entonces, desde ahí me atrapó la película. Es como, eh, citando a Ana, cómo cada quien en el mundo interpreta las cosas, que es más imagen de quién soy yo a, de cómo en realidad es el mundo, ¿no? Entonces, pues creo que le digo, los ejemplos son muchísimos, los ejemplos son muy vastos de cómo a Ana le cuesta mucho llegar a la India y no poder hacer las cosas como en Inglaterra. Piensa que está en Inglaterra. Ella, de alguna u otra manera, al principio se siente un poquito superior por ser de Inglaterra, porque Inglaterra conquista, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera sí existe este tipo como pienso yo, de superioridad o pensamiento de superioridad. Eh, y se va topando, literalmente. O sea, no hay muchísimas cuestiones donde ella quiere hacer las cosas a su modo y no puede. ¿Por qué? Porque no habla el mismo idioma que toda la raza de acá. Este, y bueno, eso por un lado, pues obviamente hay diferencias culturales. Este, y bueno, eh, en Siam, primero es necesario preguntar las cuestiones personales por educación. Um, en Siam, Sir significa, bueno, es algo que le tienen que decir, porque ninguna mujer puede estar como hablando ahí enfrente del rey.
Entonces por eso le llaman Sir, para que ella pueda estar ahí. Entonces a final de cuentas es algo que por educación intentaban como compartir con ella. Ahora, también una de las primeras cosas que pienso que Ana aprende es de que everything happens at its own time. Todo pasa a su debido momento y no apresurar las cosas, que inclusive dentro de la dinámica de un grupo se necesita respetar los procesos, ¿no? Como no llegar con el hacha para poder cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas existe una renuencia, va a haber una renuencia del equipo. Y a final de cuentas no es lo que se busca intentando ingresar el cambio, no es la molestia de la gente, sino precisamente hacer el cambio. Uh, Ahora, habla también, Ana al principio muy despectiva, yo hablo acerca de sentido de superioridad, como enfrente de la gente dice, bueno, pues a final de cuentas India es Inglaterra, ¿por qué? Porque nosotros la conquistamos. Entonces, como y enfrente de sus sirvientes, vamos a decirlo así, y al final de cuentas es una traducción de decir, bueno, pues al final de cuentas nosotros dominamos, ¿no? Nosotros dominamos a esta subespecie, este, y difícilmente dentro de un equipo, dentro de una institución, dentro de un equipo como tal, va a ser muy, muy difícil poder llegar al corazón del grupo cuando se tiene un sentimiento de superioridad. Hay inclusive unas fricciones grandes, ¿por qué? Porque no se entienden, el hijo de Ana interrumpe en la clase, intentando hacer una broma muy occidental en el salón de clases, opinar, bromear, y el hijo del rey se lo toma muy personal, muy a pecho, tanto que terminan a golpes al último. Pero es lo mismo, o sea, se desarrolla exactamente el mismo fenómeno, tanto con la mamá, con el rey y con los demás sirvientes, como con el hijo, el Louis creo que se llama, y el hijo del rey, Monkak. Pues obviamente llegó a un punto pues muchísimo, muy, muy difícil, ¿no? Ahora, la agresividad es muy parecida en todos lados del mundo. Bueno, algo que sí me llamó la atención pues es cómo los dejan colgados de repente y cómo es la cuestión de ser inhumano, pues no es propia de Monterrey, sino que pues es propia del mundo, ¿no? Y perder la humanidad paradójicamente. Pues sí, o sea, casi se acerca al rey imprudentemente, casi la matan, a ella no le interesa, sigue un poquito como ciega a las consecuencias que podrían traer como romper las reglas. No se entienden, a final de cuentas ella se considera y pide y exige los derechos, pienso yo, por ser como europea. Otro de los casos es cuando les presenta a todos sus hijos y de alguna otra manera ella se sorprende mucho al ver a todos sus hijos. Y el rey piensa que está ella impactada por la cantidad tan poquita de hijos que tiene. Y le explica bueno, pues es que él se ha entregado por su reino y no es como el rey de China, que tiene mucho más de la mitad. Entonces, es como este choque cultural entre ideas donde se intenta como eh, engranar una sobre la otra y no con la otra. Uh, bueno, pues hay una de las frases también, una de las cosas que más me llamó la atención es most of the people doesn't see the world as it is, they see the world as they are. Eh, la mayoría de las personas no ve al mundo como es, sino que precisamente ven al mundo como ellos son. Entonces, pienso que también es fundamental esta cuestión. Pienso que esta idea de las interpretaciones y el que cada quien pueda hacer lo que ellos quieran porque son libres de hacerlo y pues obviamente tienes que respetar. O sea, tienes que... en la película se muestra claramente, ¿no? Cómo inclusive no se pueden quedar juntos Ana y el rey.
¿Por qué? Porque precisamente los cambios hay que comprender que hay muchos cambios que se pueden hacer inmediatamente, pero hay unos cambios que no se pueden hacer ni en años, ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta los procesos de los grupos, e inclusive hablando de una sociedad como grupo, o sea, para no generar el escándalo innecesariamente, creo eso sí lo veo muy imprudente, es como si quieres tener un impacto positivo en la comunidad, en un grupo, es ir generando cambios muy paulatinos. ¿Por qué? Porque ya hay una mentalidad construida. ¿Por qué? Porque ya hay unas tradiciones y unas actitudes adoptadas desde en cada lugar geográfico. Entonces es como ir pudiendo hacer un cambio poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando uno no acepta estos procesos, el mismo grupo, ya sea una sociedad o un pequeño grupo, ingresa castigos a la mesa, ¿no? O sea, ingresa como esta corrección dura que piensa que el ser humano se va a hacer recio e íntegro. Pero al final de cuentas, pues, viene de aquí, o sea, viene de poder hablar la misma cultura, hablar el mismo lenguaje y no como intentar sobreponer, porque a final de cuentas los ingleses traían su diálogo, Ana traía su diálogo, los chinos traían, o sea, los indios traían su diálogo, o sea, a final de cuentas los dueños, los empresarios, la gente pesada en dinero, a final de cuentas cada uno tiene sus intereses. Muchas veces pienso que no hablamos el mismo idioma porque no queremos hablarlo, no tanto porque no podamos, no tanto porque no sepamos, sino porque muchas veces no queremos hablarlo, ¿no? Entonces, para poder hablar y acordar, es necesario precisamente llegar al diálogo apacible, donde se interpelan eh, ideas distintas, pero con a sabiendas o con la sapiencia de que podamos lograr un acuerdo y podamos salir tan amigos como siempre la reunión, ¿no? El sistema castiga si no se respetan sus procesos, si no se respetan sus reglas, el sistema automáticamente castiga. Y esto es algo real, ¿no? Lamentablemente, ¿qué daría yo porque todos los jóvenes pudieran tener un proceso personal? Pero al final de cuentas no se puede. Entonces, de alguna u otra manera hay que también evadir el conflicto, el castigo, ¿no? Como le llaman y como es en el trabajo, porque al final de cuentas desmotivas a tu equipo. Y al final de cuentas lo que se intenta no es dar una lección a una persona, ¿no? Sino poder mover un grupo, poder activarlo, ¿no? Otra de las cuestiones es papá con reglas. Bueno, pues a final de cuentas es algo que le dice el rey es bueno, pues precisamente la película se enfoca en esto, ¿no? En cómo la maestra Ana empieza a hacer muy bien su trabajo, muy bien su trabajo con los niños, con los hijos del rey, cómo se va ganando el rey, obviamente guapísima, cómo va enamorando al rey, pero al final de cuentas yo creo que la enseñanza es no hacer las cosas chilero, o sea, no hacer las cosas a la y se va, sino poder aprender a que los esfuerzos valen la pena y se van reflejando tangiblemente en los grupos, que para poder lograr lo imposible es necesario cambiar el clima, como en el ejemplo del huevo. Y ahorita me cuestiono cómo puedo cambiar el clima de mi sociedad ante una realidad tan difícil como lo es la ciudad de Monterrey. Cómo se logra cambiar el clima en estos tiempos y en esta zona de vivienda. Es cómo cambias el clima, o sea, cómo cambiar el monstruo, ¿no? El dragón tan grande, de la violencia, de
de la agresividad mal manejada de nuestros tiempos. Y es como esta película es un signo de fe en el sentido de que nosotros también podemos, desde las pequeñas acciones, nosotros también podemos cambiar el clima y así lograr lo imposible. A final de cuentas, el rey gana, ¿no?, esta insurrección, pero yo pienso, y luego después ponen como la biografía del niño, del hijo, del heredero del rey, y cómo hizo legislaciones a diestra y siniestra. Y a final de cuentas la gente responde, o sea, me queda claro, soy testigo de cómo la gente responde. Si tú te entregas al 100, si tú les das más que tu 100, es algo que la gente no es tonta, la gente advierte los resultados y se pone cooperativo, ¿no?, en el proceso. Ahora bien, pues bueno, a final de cuentas pienso que ese es mi resumen, es como intentar hablar desde el principio, desde la prudencia, desde la educación, desde el acuerdo, poder hablar el mismo idioma, saber y estar seguro de que todos estamos hablando el mismo idioma. El segundo es enfocarte a lo que te toca, o sea, es realizar las actividades diarias y la responsabilidad que tienes en el equipo. Ana, su papel era enseñar y termina siendo prácticamente consejera del reino. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, se necesitan también el factor amor, creo que cuenta muchísimo para poder llevar a cabo cualquier misión. Entonces, bueno, pues profesor, muchísimas gracias. Este es mi comentario de la película de Ana y el Rey. Y espero sea de su agrado. Muchísimas gracias.